nosotros hacemos afecta el destino de nuestros hijos. ¿Usted sabía eso? Voltea a la persona que está a un lado de usted y dígale: lo que vos hagas va a afectar tus generaciones. ¿Qué herencia le estamos dejando a nuestros hijos hoy en día? Usted se ha puesto a pensar en eso. Cuando la gente piensa en herencia, lo más normal en la mente humana es en pensar en dinero. Pero déjeme decirle que usted le puede dejar a un niño 10 millones de dólares y se los puede acabar en un día. Si no tiene el carácter, si no tiene la educación, si no tiene la imagen de Cristo dentro de su corazón, si no tiene la guianza del Espíritu Santo, se puede acabar. Usted le puede dejar casas, le puede dejar carros, le puede dejar todo lo que usted quiera y se lo acaba todo. Porque no lo tiene a él, lo más importante. ¿Qué herencia le estamos dejando nosotros a nuestros hijos? Déjeme decirle que en este día, en el presente, nosotros definimos qué herencia nuestros hijos reciben. ¿Se define cuándo? Hoy, en el presente. Entonces fíjate lo que dice la palabra en 1 Samuel 2:30, dice así: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Estaba hablando acerca del sacerdote Elí. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Qué tremenda escritura. Si los que me desprecian serán ¿qué? Tenidos en qué? En poco. Ahora, nuestras acciones afectan. Déjeme decirle. Muchas personas dicen: no, pero eso ya pasó. No, déjeme decirle. Nuestras acciones afectan. De acuerdo a la palabra del Señor en Números 14:18, dice la palabra que la maldad de los padres sigue, dice en Números 14:18, Jehová tardo para ir, grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque en ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera, ¿qué? Y cuarta generación. O sea, los terceros y los cuartos, dice, está hablando de generaciones. Lo que es decirte que lo que nosotros ahora hacemos va a repercutir en nuestros hijos. Que lo que nosotros hagamos va a venir y va a tener un efecto generacional. Ahora, lo más tremendo de esto es que la bendición de Dios sobre nuestras vidas, fíjese, la maldad alcanza hasta 3 o 4 generaciones, pero la bendición de Dios alcanza hasta 1000 generaciones, dice la Biblia. Deuteronomio 7:9 dice así: conoce pues Jehová tu Dios, es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. ¿Cuántos le aman a Dios aquí esta mañana? Amén. Y guardan sus mandamientos hasta ¿qué? Hasta 1000 generaciones. Wow. Mira, la maldición llega hasta la 4ª generación, pero la bendición tiene un alcance tremendo. La bendición es de mucho más alcance en nuestras vidas. Y la pregunta es, nosotros tenemos que tratar de caminar en bendición para que nuestros hijos puedan caminar en bendición en sus generaciones. Mire, cuando la Biblia habla que el pueblo de Israel cautivo en Egipto y era tiempo de que fueran libres, no habla acerca de los del presente, sino que habla acerca de los padres de antes. Fíjate, en Éxodo 2:24 dice así: y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Para mí eso es tremendo. 2 acciones pasan porque Dios se acuerda que tenía un pacto con un individuo. Yo tengo un pacto, estos ahora están esclavos, pero yo tengo un pacto con aquel de donde ellos descienden. Quiere decir que, fíjese, la bendición de nosotros sobre nuestras vidas va a alcanzar a nuestros hijos. Habían pasado más de 400 años y Dios está alcanzando. Dice la palabra del Señor, y a mí cuando uno lee el libro de los reyes y cuando usted las lee el libro de crónicas de los reyes de Israel, uno oye y a veces uno lee una frase que es tremenda, dice: y que por amor a David su siervo. Vieron muchas veces que el Señor
tenía misericordia del pueblo a causa de que tenía el pacto con un hombre que se llamaba David. Con uno. Pero las generaciones habían pasado y Dios dice, yo me acuerdo que tengo un pacto con aquel hombre. Primera de Reyes 11:13 dice así, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo. ¿Por amor a quién? A David mi siervo. Cuando habla acerca del pueblo de Israel, fíjate lo que te voy a decir. Habla de una herencia espiritual allá en Romanos 11:28, donde dice así. Pablo hablando acerca de su estado actual de incredulidad, y dice, así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¡Wow! ¡Qué tremendo versículo! Dice, miren, estos están lejos de Dios, están fuera de lo que donde tienen que estar, pero son amados, no porque ellos aman, sino que porque sus padres, ¿qué? Amaron. Ese es un tremendo versículo. Quiere decir que mi amor por Dios va a impactar, ¿qué? Mis generaciones. ¿Va a impactar qué? Mis generaciones. Lo que yo haga hoy va a impactar mis generaciones. Voltee otra vez a la persona que está a un lado de usted, dígale, lo que hagas hoy va a impactar tus generaciones. Pero en este día tengo que llevarte a un padre que no honró. Y te voy a llevar a uno que sí honró. Cuando hablamos de un padre que no honró, hablamos del sacerdote Elí. Ellos tenían un problema de familia. Ellos habían heredado el sacerdocio. Fíjate, eran ellos los descendientes de Aarón. Y como descendientes de Aarón, ellos tenían el derecho al sacerdocio. Ellos tenían derecho a entrar a la presencia de Jehová. Ellos tenían el derecho a estar en la presencia de Dios. Pero un día se dice ya en 1 Samuel 1:3, los sacerdotes del Señor en ese tiempo eran dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Parecen nombres de caricatura estos dos. A causa de Aarón, porque eran descendientes de Aarón, ellos tenían ahora el sacerdocio. Pero fíjate cómo lo describe la palabra. La palabra lo describe después como sinvergüenza, irrespetuosos para con el Señor. Y déjenme decirle, antes de leer esta escritura, pues ya la pusieron. Ahora bien, los hijos eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor. Déjenme decirle algo hoy en día. El respeto es importante para con Dios. Déjenme decirle. Dios nos manda a respetar las canas. Yo tengo canas, me las pinto, pero tengo canas. La Biblia dice, respeta las canas. Pero Dios nos manda a respetar. Hay cierta manera de conducirnos en todo lugar. Hay cierta manera de conducirnos aquí en la casa de Dios. ¿Usted sabía eso? Dios nos manda ¿a qué? A respetar. Estos muchachos eran sinvergüenzas e irrespetuosos. La Biblia lo dice. Pero ¿cuál era la gravedad de la situación? Lo dice en 1 Samuel 2:17. Así que el pecado de estos jóvenes era muy serio ante los ojos del Señor, porque trataban las ofrendas del Señor con desprecio. Las ofrendas que el pueblo traía para con Jehová, ellos las trataban con desprecio. Y era un pecado serio. Ellos trataban las cosas de Dios como que era algo que no tenía importancia. Y déjeme decirle algo hoy en día, padres, hijos y todos los que estamos aquí. Tenemos nosotros que tratar las cosas de Dios como algo importante. Tenemos que hacerlo. No podemos tratar las cosas de Dios como que si es algo que no importa. Ahora, ¿pero qué pasaba con este padre que se llamaba Elí? Yo me pongo a pensar, este era un padre pasalón. En 1 Samuel 2:22 dice así, ahora bien Elí era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. 1 Samuel 2:22.
Por ejemplo, sabían de los que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban en la entrada del tabernáculo. Mire, dice la Biblia que él estaba consciente de la situación, de la perversidad de sus hijos. Él estaba consciente de eso. Y que él un día llega a donde sus hijos y les dice: hijos, ya no quiero escuchar de estos problemas, les dice. Si se meten en problemas con una gente, con una persona, alguien que pueda abogar con ustedes, pero si se meten en problemas con Dios, ¿quién podrá abogar por ustedes?, les dice. Y los jóvenes no hicieron caso, no escucharon las quejas. Pero ¿por qué este hombre había perdido ya la autoridad? Dice la Biblia, y no, esto no va a aparecer porque estoy avanzando, que un día en el capítulo 2, ahí lo puede leer en casa, dice que llegó un día, que llegó un hombre de Dios y le dio un mensaje a él y le dice: tú heredaste, y le dice, tú heredaste y tu descendencia heredó el sacerdocio para que estuvieran delante de mi presencia, para que fueran sacerdotes delante de mí. Entonces le dice: ¿por qué menosprecian los sacrificios y ofrendas?, le dice, y le das más honor a tus hijos que a Dios. Fíjate qué tremendo lo que le dijo. Le das más honor a tus hijos que a Dios. Pues tú y ellos se han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. Y termina ahí diciéndoles: yo honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Y le empieza a decir una tremenda situación que va a pasar con sus hijos, con su familia, que iban a morir jóvenes, que iban a pasarle, iban a sufrir de pobreza, que iban a ser una familia deplorable en entre medio del pueblo. Era el castigo. Dios le había enviado la primera advertencia a este hombre. Le había dado la primera declaración: honrame, porque yo honro a los que me honran. Le había dicho las consecuencias. Pero lo tremendo viene la declaración cuando le dice: y tus dos hijos, toda tu descendencia, va a morir los dos el mismo día, le dice. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero el problema de Elí era que él también era partícipe de la misma situación. Versículo 29 dice: ¿por qué menosprecian mis sacrificios y ofrendas? Porque tú les das más honor a tus hijos que a mí. Pues tú y ellos. Elí había participado del problema, él era parte del problema, y a causa de eso él había perdido su autoridad. Uno de los problemas más serios que nosotros tenemos, hermano, como padres de familias, es cuando perdemos la autoridad. ¿Usted sabía eso? Cuando nosotros nos hacemos partícipes de la situación que está pasando. No hay cosa más triste que ver a un hijo y a un papá alcoholizados juntos. Son cosas tristes. Este hombre recibe una segunda advertencia. Ahora fue por medio del mismo Samuel y le dice: el juicio viene, el juicio viene. Viene el juicio sobre tu casa. Y le dice en 1 Samuel 3:13: porque no has estorbado a tus hijos. En la versión viviente dice: porque no los has disciplinado. Mire, él estaba consciente del problema, pero no había estorbado a sus hijos. Sabía del problema, pero no hizo lo posible para que sus hijos pararan de pecar. Y nosotros tenemos que aprender ¿a qué? A estorbar. Tenemos que aprender a traer disciplina a nuestros hogares. Mire, traer disciplina no significa ser un déspota. Traer disciplina al hogar significa poner linderos y decir: de aquí no puedes pasar porque es para tu propio bien. Dios los ha dejado en la palabra y los ha dejado para nuestro bien. Dios lo ha hecho. ¿Cuántos hijos dicen amén? Y fíjate, cuando le dan a este hombre, le dan el momento, le dicen: ¿sabes qué? Viene el juicio contra tu casa. El hombre dice algo, y es un versículo que a mí me consterna. Y dice en el versículo 18:
Es la voluntad del Señor, respondió Elí, que él haga lo que mejor le parezca. Le dicen, viene el juicio contra tus hijos, se van a morir. Dice, bueno, es Dios, y que haga como a él le da la gana. Versículo 2, capítulo 2, versículo 18. Yo me pongo a pensar en eso y digo, Señor, si a mí me dicen, Dios, viene un castigo contra tus hijas, viene un castigo contra alguien de tu familia, lo normal es que nos aventemos al piso y que comencemos a gemir y a clamar y a decir, ten misericordia, por favor, Padre, ten misericordia, oh, ten misericordia, habla. No es decir, bueno, si los quiere, si quiere lo que es Dios y que no, eso, mire, cuando a David le dijeron viene juicio contra tu casa, David se echó al suelo y comenzó a llorar, no comía, comenzó a gemir y decía al Señor, ten misericordia. Y este hombre se quedó pasivo, se entregó a la pasividad. Pero la Biblia dice que había otro, uno que sí se entendía. Y quiero terminar con este hombre, porque este hombre es algo tremendo en la vida de la palabra. Uno que adoró. Encontramos, déjeme decirle, a uno que valoró la adoración y que vino y la transmitió a sus generaciones. Ese es un nombre de un tal Jedutún. Dice la Biblia en 1 Crónicas 16:41, dice, a Jedutún, a los otros escogidos declarados por su nombre para glorificar a Jehová, porque es eterna su misericordia. A Jedutún con trompetas y címbalos para que tocasen y con otros instrumentos de música de Dios. Y a los hijos de Jedutún para porteros. Fíjate, le dice la Biblia, a este hombre Dios escogió porque era un adorador. Lo he llamado para glorificar a Dios. Ahora, Jedutún él era el padre de Obed-edom. En 1 Crónicas 16:38 dice así, y a Obed-edom y sus 68 hermanos, y Obed-edom hijo de Jedutún y a Osa como porteros. Mire, Jedutún era el padre de Obed-edom. Jedutún, él era el músico principal en el tabernáculo de David, de acuerdo al Salmo 39, 62 y 77. Y ahora su hijo Obed-edom, también él dirigía la alabanza. Había habido una transmisión del ministerio, había habido una transmisión del valor de adorar a Dios. En 1 Crónicas 15:21 dice así, sígame, los que tocaban las arpas y seguían y guiaban al canto eran Matatías, Elifelehu, joder hermano, Mecneías, Obed-edom, Jehiel y Azarías. Gracias a Dios por los nombres como Mario y Luisito y Pepito, ¿me explico? Primero está Jedutún, después está Obed-edom. Dice la Biblia que Dios bendijo grandemente y lo multiplicó en gran manera a este hombre Obed-edom. Dios había bendecido a Obed-edom, dice en 1 Crónicas 26:5. Todos estos de los hijos de Obed-edom, ellos eran hijos, sus hermanos hombres robustos y fuertes para el servicio, 62 de Obed-edom. ¡Wow! Mire, la bendición de Dios fue de esta manera. Había en la familia de ellos hombres robustos y fuertes, gente de larga vida, hombres valerosos y esforzados, hombres que conquistaban. Estos eran de la familia de Obed-edom. Pero había habido una transmisión de la habilidad para entrar en la presencia de Dios en adoración. Jedutún era el adorador, Obed-edom era adorador. Y ahora Obed-edom era un servidor en el templo. La adoración de Jedutún y Obed-edom comenzó en su casa y se transmitió al templo y fue llevada por sus generaciones. Sus generaciones fueron benditas. Lo que nosotros hagamos lo vamos a transmitir. Yo hablaba con los servidores esta mañana que la gente, que en el espíritu no transmitimos lo que nosotros decimos, transmitimos lo que nosotros somos. Jedutún era un adorador. Obed-edom,
un adorador. Los 62 nietos de Jedutún, adoradores, cuidando ahora el templo de Jehová. Porque la Biblia dice que Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Juan 4:23 lo dice así. Que los que lo adoren a Él tienen que saber que lo adoran en espíritu y en verdad. El secreto de ellos, de esas 3 generaciones de hombres fuertes, robustos, era que había habido un abuelo que había transmitido lo que él era. Y ahora se hacía en los nietos. Déjeme decirle una comparación tan tremenda que el Espíritu Santo me mostró y que impactó mi vida. El sacerdote Elí, él deshonró la presencia de Dios, no le tuvo respeto, ni él ni sus hijos. Jedutún, Obed-edom y sus hijos le honraron a él. Elí, por herencia, él era el sacerdote, con el derecho a estar en la presencia de Dios. Jedutún era un músico, un adorador. Obed-edom era un portero, era un servidor en el templo. Pero el que le deshonró, Dios eliminó la herencia de Elí. Y Dios aumentó y honró la herencia de Jedutún. ¿Qué estás transmitiendo tú y yo en este día? Las consecuencias de estos hombres fueron tremendas. Elí perdió el privilegio de estar en la presencia de Dios. Los nietos de Jedutún, Dios después les da el privilegio de cuidar de la presencia de Dios. Los que no eran pasaron a ser, y los que eran dejaron de ser. Y todo fue la transmisión de los padres. Primera de Crónicas 15:24 dice: Obed-edom y Jeías también fueron elegidos para vigilar ¿qué? El arca. El arca significaba la presencia del Señor, déjenme decirle. Y ellos ahora les tocaba cuidar el arca. Pero era lo que hacían Ofni y Finnes. Era lo que hacía Elí. ¿Cuidaban de qué? Del arca. Y ahora aquel que no era, ahora le dicen: ustedes van a estar alrededor del arca, cuidando el arca del pacto. Cuidando de aquí donde se manifestaba la presencia de Dios. Y aquel que lo había heredado, desapareció, los 3 en un mismo día. Dios honra a los que le honran. Seamos adoradores del Dios vivo. Es en la adoración que se suelta la bendición. Es en la adoración y en esa bendición que recibimos multiplicación para nuestras vidas. Dios nos llama en este día a levantar una nueva generación de hombres y mujeres que saben adorar a Dios. De hombres y mujeres que han entendido de que al que yo adoro, así como Él es, yo voy a ser. Que si yo adoro, que si mi enfoque está en lo material, me convierto en materialista. Que si mi enfoque está en los placeres de la carne, me voy a convertir en un carnal pervertido. Pero si mi placer está en buscar el rostro de Dios, la imagen de Cristo va a comenzar en cada uno de nosotros. Mire, esto aplica para papás y para mamás, déjeme decirle. Le digo: Señor, yo quiero ser como Jedutún. Que mis generaciones digan: oh, es que el que adoró, había un viejito que se llamaba Mario, y él adoró a Dios.
Dios con todo su corazón y buscó la presencia del Espíritu Santo con toda su fuerza, con todo su ser. Y esos son los tataranietos de él. Pero eso se puede decir de ti, se puede decir de mí, se puede decir de cada uno de nosotros en este lugar. Que lo que nosotros somos vamos a transmitir. Y Dios quiere en este día que nosotros seamos transmisores de bendición. Mire, Él quiere que nuestras generaciones sean benditas. Para mí es impactante, hermano, cuando dice que por causa de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios oyó el clamor de la esclavitud de los hijos de Israel en Egipto. Que se diga, cuando mis hijos están en problemas, que Dios diga: oh, son los hijos, los descendientes de Mario. Y Él me amó. Y a causa de eso, yo voy a tener misericordia aún más de ellos. Mire, hay algo tremendo en esto. Una transmisión de nosotros los padres que nosotros los padres hacemos. Pero hay muchos padres que han perdido la autoridad, se han cedido a la pasividad. No podemos permitir eso. Somos guerreros de Él. Y cuando llegue al cielo, yo quiero encontrar mis generaciones Mire, el poder de la oración es tal. Y voy a terminar con esta situación que a mí me pasó. A mí me han pasado tantas situaciones. Una vez yo estaba trabajando en North Carolina, tenía la edad de 16 años. Me mandaron allí a limpiar un establo para un millonario para el cual nosotros trabajábamos. Y cuando entro al establo, sentía algo feo en el establo, como que algo me quería pasar, algo me iba a pasar. ¿Te has sentido esos momentos feos que uno siente? Pero de repente, no le miento esto, no era ni cristiano. De cristiano no tenía un pelo yo en ese tiempo, hermano. Pero de repente algo pasó. Y una voz que me dijo esto: ¿y de qué te preocupas si tu madre intercede por ti todo el tiempo? Y déjenme decirle que en ese momento yo sabía que no me iba a pasar nada. No porque yo no me merecía que no me pasara nada, sino porque había un escudo de oración alrededor de un muchacho rebelde. ¿Me estoy explicando? Yo entendía eso. Yo entendía eso. Mire, la oración tiene tanta trascendencia, su oración, padre de familia. Yo les he dicho que una vez yo estaba bien enfermo y el Señor levanta a mis papás a la medianoche y le dice: levántense, oren por él, porque estaba bien enfermo. Estaba en el hospital yo, internado, porque me había tomado agua que estaba mala, estaba food poisoning, pero con agua estaba aquello tremendo. Al día siguiente le llama mi mamá a mi tía y le dice: ¿dónde está? Le dice: ahí anda, ponémelo. No, está bien. No, le dice: yo sé que no está ahí, porque el Señor me despertó anoche. Y como en la casa vivía un ejército de hermanitos, porque éramos un montón ahí, para poder pagar la renta. Usted sabe lo que le estoy diciendo. Bueno, usted siempre fue rico, nosotros no. Vivía un ejército de hermanitos en la congregación, ahí en la casa. Parecía congregación. Y mi mamá empieza a levantarlos a todos: levántense a orar por el niño. Ya tenía yo 16 años, no era un niño, pero bueno, dice: levántense. Y todos esperaban a orar por el niño. Lo que usted hace tiene trascendencia. Lo que usted haga este día va a tener trascendencia. ¿Cuál es la herencia que usted y yo vamos a dejar? Yo te quiero decir que la única herencia que yo quiero dejar es de siervos, de hijos del Dios Altísimo, de bendición de Dios hasta 1000 generaciones, de hombres y mujeres robustos, saludables y
Y si se enferman, que los va a sanar Cristo Jesús. Y cuando se metan en problemas, que digan: ay, van los hijos de Mario, y él me amaba. Yo tenía un trato con él de bendecir sus generaciones. Yo les voy a ayudar, no porque esto se lo merezcan, pero porque tengo un trato. Y Dios no miente. Y no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él no miente. Su bendición está sobre nuestra vida. Cierra tus ojos por un momento.